Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya lo tenemos aquí al señor Nico Trinidad, que hoy nos trae un tema del cual nadie entiende nada, así que intentaremos establecer claridad sobre el conflicto India-Pakistán en la zona de Cachemira. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes, oyentes. Sí, vamos a hablar de un tema que se habló, pero siento que se habló muy por arriba y muy general. Entonces, justamente como hiciste en la introducción, vamos a hablar del conflicto entre India y Pakistán en la zona de Cachemira. Y bueno, vamos a hablar de esta reciente escalada militar entre dos potencias nucleares. Eso es muy importante remarcarlo porque son dos países con capacidad nuclear. Ya me da miedo. Que estuvieron en guerra durante 4 días consecutivos, del 7 al 11 de mayo, aunque fue breve, fue sumamente intensa e incluyó operaciones en la región de Cachemira y en territorio pakistaní, que de esto también vamos a desarrollarlo un poco. Justamente en Cachemira y en territorio pakistaní, India atacó bases aéreas e instalaciones nucleares de Pakistán, y estos, por eso te digo, me sorprendió mucho la escasa cobertura mediática que recibió el conflicto, ¿no? En los grandes medios apenas se lo mencionó. Entonces tuve que recurrir a muchos blogs de defensa, analistas independientes, inclusive a muchos medios indios, para poder comprender realmente la magnitud de los hechos. Pero bueno, vamos a explicar un poco, vamos a ponerlo en contexto. Este es un conflicto de larga data. Sí. Desde su independencia, el Reino Unido, India y Pakistán han librado 4 guerras, en el 48, en el 65, en el 71 y en el 99. 3 de ellas fueron por la disputada región de Cachemira. El nuevo episodio que desencadenó todo este conflicto fue el atentado terrorista ocurrido el 22 de abril en Pahalgam, en la región de Jammu, que es parte de Cachemira, administrada por India. O sea, para esto igual hay que ir abriendo un mapa, porque si no uno no sabe dónde estamos hablando. Bien, ajá. Bien. Hubo un ataque terrorista en esta región donde grupos extremistas del Frente de Resistencia Lashkar-e-Taiba irrumpieron en un complejo turístico y asesinaron a 24 ciudadanos indios y a un ciudadano nepalí. La indignación fue inmediata en toda India porque, no es el primer ataque. Desde el 2008 hasta la fecha se han registrado 120 atentados en esa región, cuya autoría generalmente se le atribuye en parte a organizaciones que tienen apoyo de Pakistán. Entonces, para entender el conflicto hay que reconocer lo evidente. Cachemira es un territorio en disputa. Sí. Actualmente está dividido entre India, Pakistán y China. Cada uno controla una parte y la población de Cachemira es mayoritariamente musulmana. Es un 76% frente a un 21% de hindúes. Este es uno de los principales ejes de conflicto, porque Pakistán reclama la totalidad del territorio basándose en motivos históricos, religiosos y étnicos. Y a lo largo de los años, Islamabad ha apoyado diversos movimientos independentistas que muchas fuentes las denominan o las catalogan como organizaciones terroristas, tal es el caso de Lashkar-e-Taiba, y existen pruebas abundantes de que estos grupos terroristas operan en coordinación con sectores del aparato militar pakistaní. Reciben entrenamiento, financiamiento de parte del ISI, que es la agencia de inteligencia de Pakistán, ¿no? ISIS, que es el Estado Islámico. Sí. Son dos cosas diferentes. Durante décadas, el ISI ha patrocinado a yihadistas en todo el mundo. Fueron ellos los creadores de los talibanes. Recordemos, cuando los mujahidines en los años 80 logran expulsar a la Unión Soviética, muchas de estas tribus entran en conflicto, entran en guerra civil, y Pakistán apoyó a la facción más extremista, que eran los talibanes. También el ISI dio refugio a Osama Bin Laden tras su huida de Afganistán. Recordemos que hay una película que ganó un Oscar. No me acordaba de eso. No me acuerdo el título de la película. Vamos mientras a googlearla. Ya que no voy a poder aportar mucha información a esta columna. Pero bueno, estoy tirando así como esa data para saber qué es lo que hace el ISI. Y el ISI,
como te digo, es una entidad extremadamente poderosa de Pakistán, es un estado dentro del estado, tiene autonomía operativa y tiene su propia agenda, opera independiente de lo que es el gobierno pakistaní. Entonces, lo que ocurrió fue que el ISI apoyó un nuevo atentado yihadista en Cachemira, que culminó con la ejecución sumaria de 26 personas, que fueron identificadas como hindúes. Entonces, como respuesta inmediata, India canceló el tratado de agua del río Indo, que se firmó en los años 60, que establecía la distribución de agua del río entre los dos países, y esta decisión va a afectar gravemente a Pakistán, que depende del Indo, para sostener su agricultura. Esto lo van a sentir de acá a 4 o 6 meses con la sequía que se va a producir. Claro. Ahora, el primer ministro Modi autorizó a las Fuerzas Armadas a atacar objetivos terroristas, pero sin permitir ataques directos a las bases militares pakistaníes, porque ese es el límite que tenía hasta hace poco India. India sabe que detrás de los atentados está el ISI, este aparato de inteligencia pakistaní, pero siempre India respondía y atacaba a los campamentos terroristas, pero nunca atacaba la infraestructura militar pakistaní. Sí. Esto cambió después del 7 de mayo. Ahí te voy a explicar por qué. La noche del 7 de mayo, la Fuerza India lanzó una serie de ataques a estos campamentos, atacó alrededor de 30 campamentos y también atacó madrasas que están en las fronteras. Las madrasas son escuelas religiosas, o sea, son escuelas donde se adoctrinan a los jóvenes en la yihad, y fueron identificados como centros de reclutamiento. Entonces, los ataques causaron la muerte de varios militantes terroristas y Islamabad los presentó como víctimas civiles. Sin embargo, al día siguiente empezaron a aparecer en las redes sociales imágenes de los funerales a donde se estaba despidiendo estos yihadistas, y se podía ver en las primeras filas que habían generales pakistaníes o gente muy cercana, digamos, al aparato del ISI. Entonces, lo que constituyó un reconocimiento tácito de un vínculo entre el ISI y los terroristas. Claro. Entonces, aunque India planeaba una operación limitada y disuasiva, Pakistán respondió defendiendo esos campamentos terroristas y en el transcurso de esa noche derribó varios aviones indios, incluyendo, para sorpresa de Occidente, un moderno caza Rafale de fabricación francesa. Y fue aún más impactante este hecho porque el derribo se logró con misiles de origen chino que forman parte del arsenal pakistaní. Lo que vemos. Claro, ahí iba una de mis preguntas cuando presentabas el tema, porque decías que Cachemira, que es la gran zona en disputa de la que estamos hablando hoy, está dividida en 3 partes. Y una de esas partes pertenece a China. Sí. Y ahí China, ¿cómo estaría interviniendo? Porque digo, me parece que apoya a un grande como China, digo, en términos políticos y militares. Apoyo, claro. Bueno, India tuvo conflictos fronterizos con la India. En 1965 tuvo una guerra muy corta. India y China. Y China apoya a Pakistán. Ajá, o sea, durante años Estados Unidos apoyó a Pakistán. Luego del 2014 ese apoyo fue menguando y ocupó el lugar China, que empezó, por ejemplo, a armar a los pakistaníes, y justamente con estos misiles de origen chino pudieron derribar un avión de origen francés que utilizan las Fuerzas Armadas Indias, y esto generó mucha sorpresa en Occidente, porque estamos hablando de un avión que era capaz de detectar amenazas como emisiones de radar y misiles, y poder neutralizar esas emisiones mediante interferencias. Y es interesante el hecho porque las grandes potencias siguieron este conflicto para ver cómo se desenvuelven sus armas, y para sorpresa justamente de Estados Unidos y de Francia, se dieron cuenta que la tecnología china es muy avanzada, porque estos misiles pudieron contrarrestar la tecnología occidental, y Occidente siempre subestimó a los chinos, y ahora, bueno, la sorpresa de que, bueno, parece que los chinos nos han alcanzado en lo que es en el desarrollo de armas. Sí, que es parte de lo que hablamos en algunas de las columnas anteriores también, ¿no? Esta disputa Estados Unidos-China y cómo van ahí disputando básicamente el poder sobre el mundo. Exactamente. Bueno, el derribo de los aviones indios provocó una reacción inesperadamente amplia de Nueva Delhi, porque intensificó sus operaciones militares. Como te decía antes, el límite que tenía la India era solamente atacar campamentos terroristas. Esta vez decidió atacar directamente en Pakistán. Y durante los días 8 y 9 de mayo, India empezó a atacar y perforar lo que sería
las defensas aéreas de Pakistán para poder ingresar al país, y de ese modo empezó a atacar bases aéreas de Pakistán. O sea, directamente empezó a atacar a la milicia pakistaní. Claro. Y India optó inclusive por escalar aún más el conflicto para poder terminarlo. Parece algo tautológico, pero no. Lo que hizo India fue atacar las instalaciones de almacenamiento de armas nucleares que quedan en la colina de Kirma, y esto lo hicieron el 10 de mayo. Misiles indios alcanzaron los accesos al complejo nuclear, o sea, las puertas, sellaron las entradas de estos búnkers, pero tengamos en cuenta que estos lugares son búnkers y se extienden kilómetros hacia abajo. Bueno, lo que claro, porque guardan armas nucleares, exactamente, volvemos a decir. En el interior. Sí. Lo que hicieron los indios fue destruir las puertas de entrada, sellando. Claro, impedir el acceso. Exactamente, bien. Exactamente, muy bien. O sea, una cosa estratégica para impedir que puedan los pakistaníes sacar esas armas de los búnkers. Fue un mensaje directo. Sí. Si yo puedo hacer eso, dónde están tus armas y te voy a bloquear la entrada. Exactamente. Ajá. Y esa acción dejó a Pakistán de facto desarmado. Al quedar imposibilitado de acceder a su arsenal nuclear, quedó directamente desarmado Pakistán. Ya no podía hacer más nada, porque recordemos que las armas nucleares siempre es la última instancia. Claro. Entonces, si yo ya te imposibilito utilizarlas, ya está, estás desarmado, no puedes hacer nada. Y aunque Islamabad negó los hechos, existen imágenes satelitales, hay evidencia que confirma el ataque, hay videos. Incluso una comitiva de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos visitó el sitio para verificar posibles fugas radioactivas. Por suerte no se detectó nada, así que el conflicto finalizó abruptamente con esa acción, y gracias a que existe una línea directa de comunicación entre Nueva Delhi y Islamabad, similar al teléfono rojo que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría, el general pakistaní, perdón que lo tenga que leer, Kasif Abdullah contactó a su homólogo indio Rajiv Ghal para solicitar... Dos nombres muy fáciles, sí. Son los González. Para solicitar un alto al fuego. Entonces la guerra terminó con esa llamada. Y por la simple razón que India había inutilizado la capacidad de disuasión nuclear que tenía Pakistán con armas convencionales. Lo dejó sin opciones de represalia, lo dejó, como te dije antes, desarmado. Entonces no se puede dejar de soslayar este hecho, que nunca sucedió en la historia. Por eso hay que remarcar que en una sola movida Pakistán quedó desarmado para poder utilizar este último recurso. Pero en realidad, o sea, es un desarme momentáneo. Porque no es que, digamos, en algún momento van a poder... Claro, no sé, tiran una excavadora y tal vez pueden sacar. Probablemente, sí, obvio. Es una pausa. Fue un mensaje claro. Claro. O sea, yo puedo hacer esto. Sabemos a dónde están sus armas, detenemos la posible extracción de las mismas. Sí. Pero es una cosa limitada en el tiempo. Es limitada, pero fue un mensaje diciendo yo lo puedo hacer. Y elegí moderarme. Hice esto, porque podría haber hecho otra movida mucho más dura. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué Occidente guarda silencio y no denuncia a Pakistán como patrocinador del terrorismo? Y la respuesta es muy fácil. Occidente ha utilizado los servicios de Pakistán en muchísimas ocasiones. Ha utilizado sus bases aéreas para operar en Afganistán durante la guerra. Ha utilizado la inteligencia pakistaní para obtener información de Irán, que es un vecino cercano en Pakistán. El ISI ha apoyado a yihadistas en conflictos como el de la guerra siria. Han entrenado combatientes y además Occidente teme una posible desestabilización de Pakistán. Recordemos que es un país económicamente quebrado que recientemente recibió fondos del FMI y de monarquías del Golfo de Qatar y de Arabia Saudita. Pakistán figura entre los 10 países con más deuda. Nosotros también. Nosotros estamos en el puesto número 1. Sí, bárbaro. Y bueno, el mayor temor es que el país caiga en una inestabilidad donde el poder recaiga en manos de facciones extremistas y el arsenal nuclear quede comprometido. Entonces, por eso hay ese apoyo en silencio de Occidente hacia Pakistán. Entonces, como conclusiones generales, vamos a decir que Nueva Delhi cambió su doctrina ante cualquier nuevo atentado terrorista. Recordemos, desde el 2008 hasta la fecha fueron 120 en Cachemira, sin contar los que hubo dentro de la misma India. Hubieron atentados en el Parlamento, hubieron atentados en hoteles en Mumbai. Entonces, a partir de ahora habrá una respuesta militar directa, sin distinguir entre actores estatales o no estatales. Para India, Pakistán es considerado responsable de cualquier acción
terrorista. Y por su parte, Occidente opta por mirar hacia el otro lado, porque no puede reconocer públicamente su cooperación con Pakistán, y China, el principal aliado de Pakistán, va a seguir apoyándolo en todos los foros y también con la venta de armas, porque obviamente Pakistán no creo que se quede por mucho tiempo con los brazos cruzados, porque, a ver, si bien India ganó una pequeña guerra, Pakistán probablemente intentará responder en el futuro y quizás con una acción menos violenta, pero no va a permanecer pasivo por mucho tiempo. Bárbaro. Bueno, tengo una pregunta de cierre y es, la película de la que hablábamos antes es Zero Dark 30 o otra que se llama Cacería Implacable. Ay, no sé el nombre, creo que es, no, La Noche Más Oscura creo que es. O sea, que ganó no es el ninguna Oscar. de estas No, no dos. es ninguna de esas. Perfecto. Bueno, es La Noche Más para la próxima. La Noche Más emisión. Oscura. Perfecto. Bueno, la vamos a buscar entonces para poder Ganó un recomendar. Oscar, así que Bueno, es para verla. para verla el fin de semana, después de escuchar de nuevo la columna para entender un poco de qué va la peli. Gracias, Nico. Nos vemos en 15 días. Gracias.